Otra corriente ética de las que se desprende del utilitarismo, que ya vimos que el utilitarismo tiene dos inicios, tanto Jeremy Bentham, que en la cuestión de mayor placer para mayor número de personas, y Stuart Mill con la utilidad, ¿no? Mayor utilidad para mayor número de personas. Eso también deviene en otra corriente ética que es el libertarianismo. El libertarianismo es una corriente que busca destacar la libertad ante todo. Suponiendo temporada de básquetbol, hay personas que van a querer ver a un ícono del básquetbol y depositan $5 en una caja al momento de comprar los boletos. Lo recaudado se va directamente para Jordan. Ya que muchas personas quieren verlo jugar, entonces van muchas personas y se llena la caja. Para el final de la temporada, Jordan adquiere $31 millones como resultado de esta distribución que tú ya no lo tienes, ¿no? O sea, digamos que Jordan, este jugador, va a tener más que los demás. Ahora, ¿quién se puede quejar de que Jordan tenga los 31 millones? La gente que fue a verlo jugar, ¿no? Los que pueden ser los que odian el básquetbol y se quedaron en sus casas. Jordan no tiene la culpa porque él escogió jugar básquetbol para ganar y tener una paga generosa, pero el problema de la justicia social, ahí surgen dos. La libertad echa a perder los patrones. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera inequidad económica es injusta y se debe intervenir en el libre mercado, ¿no? Que continuamente deshacen los efectos para las decisiones tomadas. Ahora, el otro problema es, si intervenimos en los impuestos, el soporte del programa para ayudar a los que no tienen las oportunidades no solamente tiene que ser voluntaria, sino que tendría que ser obligatoria, lo cual eso también viola los derechos de Jordan para tomar sus ganancias. Lo obliga a realizar una obra de caridad en contra de su voluntad. Entonces, estos son los problemas, ¿no? En el libre mercado tú no te puedes meter, porque cada quien colabora como quiere, pero se viven injusticias. Y por otro lado, si intervenimos y le cobramos más impuestos a quienes ganan más por el trabajo que han hecho, entonces, y se les obliga a tener una donación caritativa en contra de su voluntad, entonces eso va a enfrentar este problema, ¿no? Si consideramos los impuestos que son adquiridos por el trabajo laboral, el Estado tiene derecho de reclamar una porción de tiempo. En vez de tomar el 30% del ingreso, me podría decir que gasté el 30% de mi tiempo trabajando para el Estado. Pero si el Estado, si me obliga a trabajar en su nombre, esencialmente afirma una propiedad en mí. Y quiere decir que por lo que depende del tiempo trabajado me vuelvo parte del dueño de esa propiedad por derecho propio. Es decir, si yo trabajo la madera, yo soy dueño de esa propiedad, que es el trabajar la madera. Si yo soy dueño de mí mismo, soy dueño de mi trabajo. Eso es la base del libertarianismo. O sea, lo que yo hago es yo soy dueño, ¿no? Entonces, por lo que si soy dueño, entonces soy propietario de los frutos de mi trabajo. Entonces, la madera, siendo yo carpintero, soy dueño de mi trabajo, pero la madera se vuelve de mi propiedad. Por lo tanto, en el caso de Jordan, si se le obliga a pagar impuestos de los 31 millones que gana para ayudar a los pobres, va en contra de sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado y la comunidad serían sus dueños. Entonces aquí tenemos un problema. Si el Estado es dueño de nuestro trabajo, nosotros somos dueños de nuestros trabajos. Por ejemplo, en el 93, cuando Jordan anunció su retiro del básquetbol, los fans del Chicago Bulls fueron beneficiados. ¿Por qué? Porque después va a regresar de su retiro, regresar a los Chicago Bulls para el campeonato durante 3 años seguidos. Entonces, si los dueños de los congresos hubieran impedido a Jordan que saliera de los Chicago Bulls y solo jugara un tercio de los juegos, la gente opinaría que eso sería injusto, una violación de la libertad de Jordan. Pero si el Congreso no obliga a Jordan a regresar a la cancha de básquetbol, o sea, lo podríamos obligar para que gane solamente un tercio de la temporada. Es decir, ese es justo uno de los problemas a los que nos enfrentamos con el libertarianismo. Si yo soy dueño de mi trabajo, yo soy dueño del producto que yo hago con mi trabajo. Pero si esto no es cierto, entonces el Estado o los comités o las empresas son dueños de nuestro trabajo y entonces por ende no podemos exigir nada. Las objeciones que encontramos con esta corriente es que los impuestos no son tan malos como el trabajo forzado. Si pagas impuestos puedes escoger trabajar menos y pagar menos impuestos, pero si haces trabajo forzado no tienes opción. Porque hay algunas personas que prefieren descansar, van a pagar menos impuestos que quienes prefieren tener una actividad más. Es decir, entre más trabajes, más caro es tu vida. Y entre menos trabajes, menos cara es tu vida, porque son menos impuestos los que tienes que pagar. Suponiendo, un ladrón entra a tu casa y tiene tiempo de llevarse la tele y $10,000 que están ahí en efectivo, escondidos bajo tu colchón. Tú esperas que se lleve la tele,
porque con el dinero que quedó, con los $10,000, puedes comprarte una tele o no, o sea, puedes resarcir ese daño. Pero si el ladrón se lleva el dinero, ya no tienes esa decisión, o sea, te la quita por completo. Entonces, cualquiera de las acciones, sean malas, sea cual sea el ajuste, la víctima siempre va a pagar el problema. Ahora, la segunda objeción. Los pobres necesitan dinero más que tú y que yo, pero eso no justifica que obligues a Jordan a pagar más impuestos para dárselos a la caridad. Pongámoslo en otro ejemplo. Solo porque un paciente con diálisis necesita uno de mis riñones más de lo que yo necesito uno, no significa que tenga el derecho de hacerlo, o sea, porque no te lo puede reclamar ni siquiera el Estado para dárselo al paciente. ¿Por qué no? Porque es mío. Entonces las necesidades no van sobre el derecho fundamental de hacer lo que queramos con las cosas, sino más bien pues, las cosas que yo poseo, ¿no? Y el libertarianismo va a decir, bueno, con lo que tú posees o con lo que es tuyo, tú puedes hacer lo que sea. Ahora, la objeción 3, Michael Jordan no juega solo, o sea, juega en un equipo, los Chicago Bulls también forman parte de ese éxito, sus compañeros, no es el único que hace que todo esto sea. Ahora, todas las personas que colaboran han sido pagadas por sus servicios. Aunque ganen menos que Jordan, voluntariamente aceptaron la compensación de los trabajos realizados, porque en realidad Jordan no les debe nada al equipo, ni nada de eso, o sea, cada quien tiene su propia paga. Lo cual esto nos lleva a la cuarta objeción. Jordan no se le cobran impuestos sin su consentimiento, es decir, como ciudadano de una democracia tiene voz de tomar la ley de los impuestos. Por lo que si Jordan muere y no paga sus impuestos, al vivir en la sociedad y obedecer las leyes, se tiene que hacer. Entonces, si nos damos cuenta, cada ciudadano va a tener que pagar impuestos. El quinto punto es que Jordan tiene mucha suerte. ¿Por qué? Porque tiene el talento para ser extraordinario en el básquetbol y vivir en una sociedad en donde lo aprecian y simplemente por meter una pelota al aro. Por mucho talento, no lo ha logrado él solo, sino que más bien ha sido con ayuda, pero gracias a él ha tenido muchas ganancias. Entonces, la comunidad no es injusta al tomar impuestos de lo que ganan de los bienes sociales. Ahora, si Jordan no es dueño de su talento, ¿quién lo es? O sea, si Jordan no tiene el talento, ¿quién lo tiene? Entonces, el Estado no puede tener esta propiedad y derechos sobre las oportunidades de las personas. Entonces, aquí lo que vemos con el libertarianismo es que la libertad de la persona de posesión de su propiedad, si lo vemos en Locke, es la propiedad privada, la propiedad de la vida y la libertad, tiene que ver con este punto, ¿no? O sea, el gobierno no puede prohibirnos ninguna cosa, por ejemplo, ni anticonceptivos ni el aborto, porque las mujeres son libres que decidir de su propio cuerpo, según el libertarianismo. Entonces, la ley no debería castigar, entonces, ni el adulterio, ni la prostitución, ni la homosexualidad, ni que los adultos consientan en tener parejas sexuales con niños o con diferentes personas, porque al final del día es su libertad la que va sobre el Estado. Entonces, por ejemplo, quienes favorecen el mercado de órganos, esto sería muy bueno según el libertarianismo, porque como yo soy dueño de mis órganos, entonces yo soy dueño de mi cuerpo, entonces yo puedo venderlos a placer. Y entonces el Estado no tendría ningún derecho de intervenir para que yo use mi cuerpo como yo quiera o deshacerme de mi vida como me plazca, porque si yo soy dueño de mi vida, mi cuerpo y mi persona, entonces yo soy libre de hacer lo que quiera. Bueno, claro, siempre y cuando no dañe a los demás según el derecho, pero entonces aquí tenemos un problema, porque entonces yo podría vender mis riñones o cualquier parte del cuerpo para conseguir una ganancia, y el gobierno o el Estado no me puede impedir esta parte según el libertarianismo. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los países está prohibido la venta de órganos para trasplante, pero en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, la gente puede donar uno de sus riñones, pero no venderlo en el mercado, o sea, lo puedes donar. Existen quienes creen que deberían cambiar esa ley. ¿Por qué? Porque miles de personas mueren al año esperando un trasplante de riñón, y la oferta aumentaría si las personas venden sus riñones en el mercado. Incluso las personas que sufren por falta de dinero podrían ser libres de vender sus órganos para conseguir sustento. Entonces, digamos que matas dos pájaros de un tiro. Te haces de dinero y salvas una vida. Aunque tu finalidad no sea salvar una vida, o sea, eso sería cosa aparte, ¿no? Sería como un plus. Ahora, si somos dueños de nuestros cuerpos y yo puedo hacer lo que sea con él, entonces, si yo soy dueño de algo, yo puedo hacer lo que sea con eso que yo quiero, ¿no? Entonces, pues muchas personas pueden decir, bueno, es que yo vendo mi cuerpo para salvar vidas, yo dono mis riñones para que sobreviva, yo puedo sobrevivir con uno solo, no necesito el otro. Pero entonces, si tú crees que tu cuerpo es tu vida y tu propiedad, ninguna de estas consideraciones van a importar. Porque si tú eres dueño de ti mismo, tienes el derecho de usar tu cuerpo como te guste. Es una razón suficiente que te permitiría vender tus órganos. El bien que hagas o las vidas que salves queda completamente de lado. Entonces, supongamos,
vendes tus riñones porque se puede. Y entonces el comprador adquiere un riñón en perfecta salud y te ofrece $8,000 por ello. No porque esté desesperado por un trasplante, pero lo que quiere es porque es un excéntrico mercader de arte que vende órganos humanos a sus clientes como parte de una mesa para un té, ¿no? Entonces tienes tu mesa de té y está adornada con riñones. No es para salvar vidas, no es para buscar mejorar la humanidad, simplemente es por arte porque se puede. Ahora, ¿se podría permitir que la gente venda tus riñones con este propósito? O sea, si creemos que somos dueños de nosotros mismos, no podríamos decir que no, porque es una transacción. Lo que importa no es el propósito de tener derecho de hacer lo que nos venga en gana con nuestra propiedad. Entonces aquí tenemos un problema, porque entonces si tu riñón no está para salvar la vida de alguien y está para hacer una obra de arte o para ser comido por alguien más, no habría una regulación de esto. La segunda objeción que vemos con este problema es que, suponiendo que un granjero en la India, para mandar a su hija a la universidad, lo que hace es que dona uno de sus riñones para poder pagar la universidad. Años más tarde, cuando la segunda hija del granjero quiere llegar a la universidad en la villa, pues alguien le ofrece que puede pagar con su otro riñón, entonces es libre de hacerlo. Ahora, ¿podría donar su riñón aunque ya no viva? O sea, podríamos permitir que nosotros donemos órganos, en este caso riñones, para salvar vidas, pero sin que ponga en peligro nuestra vida, la vida del vendedor. O sea, si somos dueños de nuestro cuerpo, podemos decidir qué vender y aceptar los riesgos que conlleve esto. Entonces aquí nos metemos en otros problemas, porque yo puedo dejar de vivir solamente por conseguir algo que quiero, ¿no? O sea, aunque sea algo tan bueno como pagarle la universidad a mis hijos o lograr que no clausuren un negocio o levantar una empresa o alimentar a miles de huérfanos, si yo lo que hago es vendo partes de mi cuerpo para lograr eso, aunque me cueste la vida, ¿vale la pena? Ese es justo uno de los problemas. Bueno, es muy conocido el doctor Kevorkian, que en 2007, a los 79 años de edad, emergió de una prisión en Michigan después de 8 años de haber administrado drogas letales a los pacientes terminales que querían morir, ¿no? El suicidio asistido. Como condición de su libertad condicional, acordó que no asistiría a más pacientes a cometer suicidio. Durante los 90, el doctor Kevorkian, también conocido como el doctor de la muerte, buscó leyes que permitieran el suicidio asistido y practicaba lo que predicaba. O sea, ayudó a 130 personas a terminar con su vida. Fue juzgado y declarado culpable de homicidio de segundo grado. Y el suicidio asistido ahorita en algunos estados de Estados Unidos y en algunos países está prohibido. Ahora, las leyes que prohíben el suicidio asistido podrían ser injustas. ¿Por qué? Porque si mi vida me pertenece, entonces yo tengo la libertad de terminarla. Si alguien me quiere ayudar, el gobierno no puede interferir en esa voluntad, porque incluso hasta hay un pago. Es una relación comercial de la cual el gobierno no podría meterse. Incluso no se habla de derecho a la propia vida, sino también dignidad y compasión, ¿no? Los pacientes terminales sufren y pueden acelerar la muerte. Entonces, en vez de alargar su sufrimiento, lo podemos cortar de tajo, ¿no? Incluso quienes van en contra dicen que por compasión uno se puede liberar del peso del dolor. Ahora, ¿cuál es el problema? Es tu vida la que estás comerciando, ¿no? O sea, por más que te pertenezca. Pongamos otro ejemplo, un caníbal puso una oferta pagaba una cantidad de dinero en Alemania por comerse a alguien, ¿no? Y un cuate de 43 años consintió en ser comido voluntariamente, ¿no? Entonces, pues Mewes, que es el técnico de computación de 42 años que es caníbal, no ofrecía compensación necesariamente más la experiencia misma, ¿no? Entonces 200 personas respondieron a esa publicación, 4 viajaron a ver a Mewes para una entrevista, pero no estuvieron interesados, y Brandes habló con él, que es la última persona, y entonces lo invitó, le cortó su cuerpo, lo guardó en bolsas de plástico en el refrigerador, y cuando fue arrestado, Mewes ya se había comido el 40% de su cuerpo, ¿no? Con aceite de oliva y ajo. Cuando fue juzgado en Alemania, pues no existe una ley en contra del canibalismo, entonces no podría ser acusado, tampoco por homicidio, porque la víctima fue voluntaria. Entonces el abogado de Mewes afirmó que no era un homicidio, sino que más bien fue un suicidio asistido. Por lo tanto, Mewes fue condenado a 8 años y medio de cárcel y 2 años más tarde apeló y quedó condenado de por vida. Ahora, si nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, en nuestra vida podemos hacer con ella lo que queramos. Castigar el canibalismo sería injusto porque va en contra de la propia libertad. Y el Estado no podría castigar ni a Mewes y tampoco condenar a Jordan por no dar dinero a los pobres. Ese es justo el punto del libertarianismo, ¿no? O sea, tanto el utilitarismo como el libertarianismo van en contra de la virtud. Los valores cívicos, ya que la felicidad depende de un factor maximizado, a mayor número de personas depende de mi propiedad. Y es por eso que ser soldado bajo estas
los corrientes no es un trabajo, sino se vuelve una obligación cívica, ¿no? Yo ya lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y no me encuentro yo con mi libertad. Rousseau, en su obra El contrato social, habla acerca de volver una obligación ciudadana a un bien mercantil, por lo que en vez de aumentar va a disminuir, porque tanto el servicio público deja de ser prioridad para los ciudadanos y prefieren servir el dinero más que a las personas, ¿no? Y el Estado justo no está lejos de ese punto. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un soldado mercenario y no voluntario? Ambos pagan a los soldados por pelear, se afilian en una promesa de salario y otros beneficios, pero uno no tiene tu lealtad, uno no tiene tu libertad, sino que más bien está condicionada por un pago. Entonces aquí ese es el problema de hacer el dinero puede controlar la vida de alguien o las preferencias de alguien, ¿no? Uno de los problemas que hay, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de la renta de úteros, el alquiler de vientres y todo este tipo de cosas, en donde pues los seres humanos no pueden ser reducidos a mero objeto. El contrato, desde lo que hace el libertarianismo, se ceden los derechos libremente, pero no es suficiente como para denigrar a la persona, para que se permita usarla, ¿no? Entonces, en este punto, no se renta un vientre, se renta a la persona, no se dona un riñón, se dona también parte de la persona, no se donan partes de cuerpo, sino que es parte de la persona. Entonces, tiene que existir un valor superior. En este caso, aquí vienen a cuento los derechos humanos. Pues es importante reconocer cuáles son nuestros derechos humanos que nos llevan a distinguir qué es el bien y qué es el mal, no porque nuestra libertad esté encima de todo, sino que más bien porque con nuestra libertad podemos hacer mejores las cosas y no reducirnos meramente a una cuestión económica o de libre mercado o lo que el gobierno diga.